tus ojos. Saludo especial para ti que hasta ahora estás en sintonía. Todo lo bueno para ti. Que el dueño del apartamento azul haga maravillas en tu corazón y te permita estar dispuesto a seguir adelante. Hoy, como todos los días, tenemos a alguien con quien conversar. Una que forma parte de la lista de inventario de temas con Alberto Linero. La doctora Luz Marina Locarno. Doctora, bienvenida. ¿Cómo estás, doctora? Bien contenta de estar nuevamente aquí, padre, con toda la audiencia ¿De temas? Temas con Alberto Linero. ¿Y Edgardo cómo va? Edgardo va muy bien, padre. ¿Y los pelados? Perfecto, preparándose mi hijo para hacer su debut como conferencista. Ah, bueno, claro que sí. ¿La revista cómo está? Excelente, padre. Cada vez... Psicología en familia, ¿no? Psicología en familia. Además que escribe gente muy chévere. La gente que escribe es muy chévere. Totalmente, padre. Luz Marina, hoy hay un tema que es interesante y es el tema de la ira. Hombre, ¿quién de nosotros no ha padecido la ira? Todos. ¿Quién de nosotros? Los que seamos humanos. Los que seamos humanos, los que tengamos cerebro y corazón, en algún momento hemos tenido ira. Pero, infortunadamente, hay algunos que no la pueden controlar. Hay algunos que terminan haciendo y diciendo lo que no querían ni hacer ni decir. Hay algunos que terminan causando unos dolores, unas heridas mucho más grandes que el problema mismo. Entonces yo quisiera que conversáramos un poco de la ira para ver si logramos unas herramientas, unos tips para que los amigos que están con nosotros puedan controlar su ira. No negarla, no reprimirla, no suprimirla. Ni disfrazarla. Porque no somos el doctor Spot, ¿era que se llamaba? ¿Te acuerdas del doctor de la...? Ay, sí, de Viaje a las Estrellas. De Viaje a las Estrellas. Tú eres de esa época. Sí, no me vas a decir que no, que esa es nuestra época, ¿eh? El Viaje a las Estrellas. ¿Te acuerdas que el doctor Spock no tenía emociones? Jamás. ¿Eh? Siempre con un afecto plano. Eso, tal cual. Sí. De hecho, muchos creen ser el doctor Spock. Y en eso hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo podríamos definir la ira? ¿Qué es? Bueno, la definimos como una emoción que se presenta frente a la frustración, Ajá. ¿sí? Y que de acuerdo a la forma como elijamos enfrentarla, ¿sí? Va a ser positiva o va a ser negativa. Ajá. ¿De acuerdo? Si es una reacción. Sí. Si es una reacción, no es consciente. ¿Sabe que a veces las personas aprenden a elegir responder con ira porque descubren que cuando responden con ira, los demás se inmovilizan o los demás terminan sometiéndose a sus pretensiones? O sea, que termina siendo voluntaria. Claro, padre, tiene una intencionalidad. Las explosiones de ira, sobre todo en aquellos que la utilizan con mucha frecuencia, tienen una intencionalidad que es manipular su entorno, ¿sí? Entonces, el señor que llega tarde a la casa, borrachito, ¿sí? Que en vez de ir a traer un pollo de paracaídas. Exacto, algo así. Llega con una carota y levanta la voz inmediatamente que llega para neutralizar cualquier tipo de reclamo. Y le funciona, y le funciona. Igual en el trabajo, igual en las relaciones de pareja, puede aplicar la intencionalidad de muchos de utilizar ataques de ira precisamente para neutralizar las consecuencias de sus acciones. Muy bien, mire usted, mire usted. Ahora, ¿cómo podemos controlar la ira? Es decir, ¿qué podemos hacer para ser dueños de esa emoción? Ok, para ser dueños de esa emoción, primero entender que somos seres humanos y que hace parte de nosotros. Ajá. O sea, va a llegar, la emoción va a llegar, pero tú vas a elegir cómo vas a soltar esa emoción, cómo sale esa emoción, si de una manera constructiva o si no de una manera destructiva. La calma, como la ira, son estados que se aprenden, ¿sí? O sea que tú también puedes aprender a través del control de pensamiento, a través de técnicas de respiración y relajación, tú puedes controlar esa emoción que te embarga físicamente. Aprender también a identificar cuando cruzas la frontera en la que ya no puedes regresar. Cada persona tiene unas señales muy particulares, por eso es importante el automonitoreo, conocernos, ¿sí? Claro. Particularmente, pongo mi ejemplo, yo sé cuándo puede venir una explosión de ira. ¿Te conoces? Sí, claro. Imagínense, mi madre es santandereana, es ocañera, padre. O sea, uno tiene que saber de dónde viene, con qué viene uno, con qué viene hecho. Y bueno, y yo particularmente la identifico cuando empiezo a percibir un calor
y no es la menopausia, claro, ¿no? Sino un calor que me recorre, empieza a recorrerme por el cuerpo, yo sé que ahí viene. Y entonces cada quien desarrolla una técnica, se aleja del lugar donde se está produciendo el hecho, se aleja de la persona. Le dices a Edgardo, hablamos ahorita. Ahorita, Edgardo, déjame quietica ahora. Sí, hablamos más lueguito. Yo te busco cuando me calme. Le dices a los niños, mira. Ahora no, ahora no, hijos. Sí, ahora no, hijos, permítame que me voy a retirar, me voy a calmar y cuando me calme, yo regreso, yo los busco y hablamos, ¿sí? Porque después de que esos síntomas te toman físicamente, porque te toman físicamente, para algunos ya no hay punto de retorno y entonces se hacen y se dicen cosas que después lamentamos y que después a veces no tienen retroceso. ¿Por qué unas personas son más proclives a tener iras que otras? Bueno, hay varias cosas. Hay causas endógenas y que tienen que ver con la genética. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el temperamento es algo que heredamos biológicamente de nuestros antecesores. Eso hay que tenerlo en cuenta. Así que sí se puede tener más probabilidad de ataques de ira cuando poseemos un temperamento fuerte, un temperamento dominante. ¿Sí? Entonces, estas personas deseamos que los demás hagan lo que nosotros queremos, deseamos tener control sobre la situación, deseamos que las cosas salgan tal cual como la hemos planeado. Y al estar en ese punto, somos más proclives a un ataque de ira porque las frustraciones son posibles, porque no todo lo controlamos. Claro, y porque cada plan tiene que tener flexibilidad y tu pensamiento también debe ser lo suficientemente flexible para que cuando las cosas se salgan fuera de lo planeado, tú seas lo suficientemente creativo para buscar una solución a esa situación. Entonces, el temperamento te hace mayor propenso a sufrir un ataque de ira. También las enfermedades a nivel mental, la enfermedad mental, padre. Las personas, por ejemplo, con trastornos de ansiedad, en especial los obsesivos compulsivos, son personas que tienen mayor probabilidad a desarrollar ataques de ira. Las personalidades obsesivas también tienen mayor probabilidad de tener ataques de ira. Las personas con trastorno bipolar, por supuesto que también tienen mayor probabilidad de desarrollar ataques de ira, y ataques de ira con agresión física y destrucción de la propiedad ajena. Entonces, en la enfermedad mental tenemos frecuentes ataques de ira. En el manual de clasificación de la enfermedad mental de la Asociación de Psiquiatría Americana, el DSM-4, que ya salió el 5, padre, ya estamos, ya están en la traducción, pero ya salió. Está el tema de el trastorno explosivo intermitente, que es un trastorno de no control de la ira, ya con márgenes patológicos, donde la persona se ciega totalmente, que pierde el control de sí misma e incluso puede hacerse daño, puede acabar con su propia vida en un ataque de ira o acabar con la vida de otro. Las personas con trastorno explosivo intermitente son personas que no miden las consecuencias de sus actos y que frecuentemente tienen problemas legales, precisamente, o andan envueltas en situaciones de agresión física porque no saben controlar sus ataques de ira. Muy bien, al regresar quiero que dejemos un poco claro cuáles pueden ser las consecuencias de esta ira. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de manejar mal la ira? Tanto a nivel personal como a nivel de aquellos que viven conmigo. ¿Te parece? De acuerdo. Dale, listo. Voy al corte comercial, ya regreso. Tú sabes, tú sabes. Tú sabes, tú sabes. Continúo a esta hora conversando con la doctora Luz Marina Locarno. Luz Marina, habíamos quedado de ver las consecuencias que tiene el mal control o el mal manejo de esta emoción llamada ira. Y yo te podría dar ahí mismo un elemento. Y es que muchas veces enseñamos a nuestros hijos a vivir de esa manera, a reaccionar de esa manera. Totalmente. Es decir, los enseñamos a ser, comillas, iracundos. De acuerdo, padre. Hablábamos de las causas endógenas, las que tienen que ver con el temperamento, con la herencia. Hablábamos de trastornos mentales,
como el bipolar, la ansiedad o la personalidad obsesiva. Y ahora nos vamos a referir a la ira que es aprendida en casa. Sí. Es decir, donde los maestros, los primeros maestros de esta son los padres y la escuela es el hogar. Los hogares donde la pareja aprende a resolver los conflictos a través de las agresiones y de ataques de ira, pues por supuesto los niños van a hacer un proceso de aprendizaje y cuando estos tengan situaciones de frustración van a responder de la misma manera que lo hacen sus padres. Cuando a consulta llegan menores de edad con problemas de control de ira, lo primero que uno como terapeuta hace es indagar quién es el que tiene explosiones de ira en casa, si papá o mamá, porque si no neutralizas el comportamiento, no reeducas al padre o al cuidador del menor que está generando el comportamiento, entonces el muchacho no va a poder hacer la corrección del control de la ira. Entonces, los ataques de ira también son aprendidos, ojos, padres de familia, se aprenden a través del tiempo, a responder a través de la agresión cuando tenemos una frustración o una diferencia con el otro. Físicamente la ira me puede hacer daño. Pero estoy por pensando en un supuesto. problema esto de derrame, de presión arterial alta, estoy pensando en todas estas cosas. Físicamente a mí, el ataque de ira, esa explosión me puede hacer daño. Claro que sí. El cerebro segrega altas cantidades de cortisol y noradrenalina en las situaciones de ira, ¿sí? En ese momento que se produce este tipo de emoción destructiva. Y por supuesto, estas emociones, además de repotencializar nuestra fuerza y nuestra capacidad de agredir, ¿verdad? Y destruir a quienes y a los que están a nuestro alrededor, también de una u otra forma la frecuencia en este tipo de ataques genera alteraciones cardiovasculares. De hecho, los cardiólogos hablan de las personas con ataques de ira como las más propensas a sufrir accidente coronario o accidente cerebrovascular, problemas de hipertensión, problemas asociados con la diabetes, entre otras, tensión muscular, espasmos musculares, incluso problemas a nivel del sistema inmunológico. Ojo con el tema del control de la ira, porque también puede generar alteraciones en el sueño, alteraciones en el apetito, alteraciones en el metabolismo. O sea que por donde la mire a nivel de salud, padre, el manejo de la ira va en contra realmente de una muy buena salud. 2, yo creo que es evidente todo el daño que se puede hacer en las relaciones, ¿verdad? Sí. Herimos a los demás, dañamos relaciones, acabamos proyectos, desbaratamos la vida, bueno. A nivel de relaciones interpersonales, las personas que sufren ataques de ira, pues van a alejar a su familia, van a tener mayor probabilidad de fracaso en sus matrimonios. Y los vemos a estas personas no con uno ni con dos relaciones fallidas de pareja, sino con muchas más. Entonces, indiscutiblemente, te hace propenso a acabar con tu relación de pareja, que tus hijos se distancien de ti y que imiten tu mal proceder. Y por supuesto, también te hace propenso a que muchos pierden su trabajo, ¿sí? Las oportunidades laborales, porque no saben trabajar en equipo y porque no saben manejar los momentos de frustración, los cuales manejan con ataques de ira. El que sufre de ataques de ira, el que no sabe manejar esta emoción, está condenado a quedarse solo. Claro, claro. Se va a quedar solo. Esa es lamentablemente la consecuencia. Ahora, y además de eso, además de la soledad que ya es... Bastante malo. Sí, nadie quiere estar solo. Nadie quiere estar solo. Además de eso, la culpa puede aparecer porque puede ser el causante de situaciones realmente frustrantes o que te culpabilizan. Herir a otra persona, hacerle un daño físico a otra persona, una cantidad de situaciones, hasta causarle la muerte a otra persona. Sí, y después eso te genera, muchísimo. eso te genera después un complejo muy fuerte. Sí, por eso es importante saber detenerse, por eso es importante el tema del autocontrol, el culpar al otro o responsabilizar al otro por tus ataques de ira no va a ser la mejor forma de empezar a cambiar el comportamiento. No puedes responsabilizar a los otros, no puedes responsabilizar al entorno de tus ataques de ira. Tú tienes que asumir que es tu emoción y eres tú quien tiene que hacerse responsable de ella. Va a aparecer, lo importante es que tú aprendas a elegir
cómo vas a exteriorizar, cómo vas a canalizar un ataque de ira. Volvamos a hablar sobre las estrategias para controlar esos ataques de ira. Ok. De esas técnicas, ¿verdad? Bien. Vamos a señalar 4. Ok. Okay, por ejemplo, tú ahorita hablabas del saber aprender a respirar. Sí, importante. Aprender a respirar. Y eso tiene una verdad científica de las que nos hablaban las abuelas. ¿Se acuerdan cuando las abuelas uno tenía rabia? ¿Qué decía la abuela? A ver, cálmate. Respira profundo, a ver, despacio. Respira y cuenta hasta 10. Sí lo hacían nuestras abuelitas, ¿cierto? Sí, claro. Ok, aunque a veces toca contar hasta un poco más. De 1500. por ahí más o menos, sí. Pero la razón científica de este ejercicio que sí sirve es que cuando tenemos un ataque de ira, esta gran descarga de noradrenalina y cortisol de una u otra forma ahoga o inunda el lóbulo prefrontal, que es el lóbulo de la conciencia y la razón, el que nos dice, Alberto, no hagas eso porque te vas a meter en un lío, no digas aquello porque te va a pasar tal cosa. Esa descarga de una u otra forma inhabilita, por la gran cantidad de sustancia, inhabilita el funcionamiento del lóbulo prefrontal, ¿sí? Cuando te piden que respires, ¿sí? Eso permite relajar el sistema nervioso y te va a permitir que se lleve mayor oxígeno al lóbulo prefrontal, al cerebro en general, lo que te va a permitir volver a tomar el control. Entonces sí sirve. Respira. Respira. Profundo. Bien. Primera técnica. Segunda técnica, alejarse de la fuente Que está generando tu ataque de ira. Ajá. ¿Sí? Alejarse temporalmente. Pero volver a retomar sanamente, porque si es, por ejemplo, con No la es huir, pareja, pues. no es huir. Y cuando ya se te pase la rabia, ajá, mi amor, vamos a hablar de lo que pasó. No, ya eso pasó, y aparte que vamos a hablar de eso, dejemos eso así. No, no podemos dejar eso así. Ya más calmado, tenemos que buscar la fuente que genera esa discusión constante y frecuente en nuestra relación. Entonces, la idea es saber parar a tiempo. Saber parar a tiempo, ¿verdad? Para poder retirarme antes de que pierda el control y pues las consecuencias sean nefastas. Entonces, 2, retirarme a tiempo. Una tercera. 3, practica un ejercicio frecuente, la práctica de algún tipo de ejercicio a través del cual tú canalices precisamente esa furia, esa rabia, esa frustración, ese estrés que manejamos todos a diario, ¿sí? Practica algún deporte, sea caminar. Algunos expertos sugieren practicar, por ejemplo, taekwondo, o artes marciales en general, boxeo, ¿sí? Donde aprendes a controlar tu fuerza, aprendes a dominar tu fuerza y a canalizarla de una manera positiva. Además, se segregan endorfinas cuando uno hace ejercicio, lo cual te mantiene, son unos analgésicos naturales, unos relajantes naturales que te mantienen controlado y te mantienen activo durante todo el día. Entonces, la práctica de un ejercicio frecuente es muy importante. Y 4, hablamos también de que puedas tener tiempo para descansar, tiempo de ocio, ¿sí? Para descansar, porque sabemos también que la exposición continuada y prolongada al trabajo, al desgaste mental y físico, genera mayores índices de irritabilidad. Entonces, la idea sería poder descansar suficiente, saber parar. Saber parar. Sí. Y yo diría una quinta, padre. Ah, ¿y una quinta? Sí, claro. Dale, pues. Alcohol. 0 alcohol. Sí, los que sufren ataques frecuentes de ira, el alcohol, por supuesto las drogas, no son los mejores consejeros. No pegan. Es que ni pegan ni siquiera con los que no sufren ataques de ira. Menos. Claro, porque vas a decir, bueno, yo que no sufro ataques de ira, yo sí puedo. No. Realmente el alcohol, que es una sustancia química, produce más alteraciones del sistema nervioso y te hace más propenso a desarrollar rápidamente una reacción violenta. Entonces, no alcohol, no cigarrillo, no drogas. 5. Entonces tenemos 1, aprender a respirar bien. Okay. 2, tomar distancia de la fuente de la ira, ¿verdad? 3, practicar un deporte que me ayude a manejar mi fuerza. 4, saber descansar, saber parar, saber generar espacios de ocio que me ayuden a tenerme. Y 5, 0 alcohol o 0 sustancias que de alguna manera actúen en mí y me lleven a ser más agresivo. agresivo. Incluyendo los energizantes, estas bebidas disfrazadas
que venden en las calles y en las tiendas y en las esquinas, que están disfrazadas con el tema de que para que vuelvas a tener más energía y ganas. No, los energizantes no son buenos para el sistema nervioso y más cuando sufrimos de problemas de control de la ira. Ya regreso, estoy con ustedes en Temas con Alberto Linera. Tú sabes, tú sabes. Tú sabes, tú sabes. Muy bien, estoy tratando de entrar al Twitter, no he podido entrar. No he podido entrar al Twitter. ¿Ven? No he podido entrar al Twitter, por eso usted lo No tiene nos que va a dar hacer. un ataque de ira. No, por Para favor, nada. tampoco. Qué susto, padre. No. Doctora, con ira no se consigue nada bueno. No. ¿A qué vas Los con- problemas verdaderamente resueltos no se resuelven con ira. No. Aprendamos eso, porque es que algunos creen que sí resuelven problemas con ira y no es verdad. Ningún problema con ira verdaderamente queda resuelto, al contrario, muchas veces lo que se genera es otro. Claro, y se genera resentimiento, se genera tristeza, se deterioran las relaciones, las de pareja, las de trabajo, las relaciones con los hijos, la gente se distancia de ti. Bien decíamos en la primera parte del programa que el que no sabe controlar su ira es alguien que está condenado a estar solo. Mira, ahí viene Luz Marina, y esa señora es problemática, mejor la tenemos desde lejito, ¿sí? Entonces, realmente no es sano, no es saludable, y cuando una persona tiene ataques de ira frecuentemente es alguien que necesita ayuda profesional, porque no anda bien su salud mental. Sí, y en esto no hay que tener miedo, es decir, uno tiene que ser consciente de que tiene que dominar sus emociones. Así como no me puedo dejar dominar de la tristeza y no puedo vivir taciturno, gris, sufriendo y llorando, tampoco puedo dejarme dominar de la ira. Es así de simple. Así de simple. Es tu emoción, por eso eres tú quien tienes que hacerte responsable de ella. También puedes entrenarte en técnicas de comunicación, en comunicación asertiva, y eso consiste en aprender a expresar lo que piensas y sientes de una manera adecuada, sin ser sumiso, pero tampoco sin ser agresivo, dejándole claro a los otros hasta dónde pueden llegar contigo y dejándole claro a los otros lo que tú esperas de ellos. La asertividad también nos puede ayudar en el Claro, control de la eso ira. es un buen tema. La asertividad, saber decir no de la manera adecuada. Claro, sin enojarnos, exaltarnos, pero tampoco permitiendo que el otro nos use como alfombra. Sí, es una cuestión de dignidad siempre, la asertividad, ser capaz de tener límites, ser capaz de decir, mira, hasta aquí, yo no permito más de acá. De acuerdo, así es. Sin que eso signifique que nos tengamos que tirar trompadas o agredir. Así es. Entonces, el tema del control de la ira es absolutamente necesario y pues si tú eres padre de familia y estás teniendo problemas con tu control de la ira, debes buscar ayuda profesional urgentemente porque no solamente vas a estar tú afectado, sino también que vas a afectar a tus hijos y por supuesto a tu pareja. La pareja finalmente se cansa de vivir con alguien violento. Muy bien. Muchas gracias, doctora, por venir. Chévere Usted venir. es tan amable ¿Otra vez? siempre. Chévere. Gracias por venir. Y ustedes pilas, vamos a hacer algo por controlar la ira. Podemos hacerlo. Hemos ahí trabajado unas 5 y 6 técnicas con la asertividad que hay que tener presente porque no podemos dejar que la ira nos lleve por delante y que hagamos cosas de las cuales nos arrepintamos después. ¿De acuerdo? Muchas gracias por estar ahí. Chao, chao. Tú sabes, tú sabes.
especial para ti que hasta ahora estás en sintonía. Todo lo bueno para ti. Que el dueño del apartamento... Efecto plano. Eso, tal cual. Sí. De hecho, muchos creen ser el Dr. Spock. Y en eso hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo podríamos definir la ira? ¿Qué es? Bueno, la definimos como una emoción que se presenta frente a la frustración. Ajá. ¿Sí? Y que de acuerdo a la forma como elijamos enfrentarla, ¿sí? Va a ser positiva o va a ser negativa. Ajá. ¿De acuerdo? Si es una Entonces, reacción. Sí. Si es una reacción, no es consciente. ¿Sabe que a veces las personas aprenden a elegir responder con ira porque descubren que cuando responden con ira, los demás se inmovilizan o los demás terminan sometiéndose a sus pretensiones? O sea, que termina siendo Claro, voluntaria. padre, tiene una intencionalidad. Las explosiones de ira En algún momento hemos tenido ira, pero infortunadamente hay algunos que no la pueden controlar. Hay algunos que terminan haciendo y diciendo lo que no querían ni hacer ni decir. Hay algunos que terminan causando unos dolores, unas heridas mucho más grandes que el problema mismo. Entonces yo quisiera que conversáramos un poco de la ira para ver si logramos unas herramientas, unos tips para que los amigos que están con nosotros puedan controlar su ira. No negarla, no reprimirla, no suprimirla. ni disfrazarla. Porque no somos el doctor Spot, ¿era que se llamaba? ¿Te acuerdas del doctor de la... Ay, sí, de Viaje a las Estrellas. De Viaje a las Estrellas. Tú eres de esa época. Sí, No me vas a decir sí, que no, definitivamente. que esa es nuestra época, ¿eh? El Viaje a las Estrellas. Definitivamente. ¿Te acuerdas que el doctor Spock no tenía emociones? Jamás. ¿Eh? Siempre con una fe. Azul haga maravillas en tu corazón y te permite estar dispuesto a seguir adelante. Hoy, como todos los días, tenemos a alguien con quien conversar, una que forma parte de la lista de inventario de temas con Alberto Linero, la doctora Luz Marina Locarno. Doctora, bienvenida. ¿Cómo estás, doctora? Bien contenta de estar nuevamente aquí, padre, con toda la audiencia de ¿De temas? Décimas con Alberto Linero. ¿Y Edgardo cómo va? Edgardo va muy bien, padre. ¿Y los pelados? Perfecto, preparándose mi hijo para hacer su debut como conferencista. Ah, bueno, claro que sí. ¿La revista cómo está? Excelente, padre. Cada vez... Psicología en tiene más- familia, ¿no? Psicología en familia. Además que escribe gente muy chévere. La gente que escribe es muy chévere. Totalmente, padre. Luz Marina, hoy hay un tema que es interesante y es el tema de la ira. Hombre, ¿quién de nosotros no ha padecido la ira? Todos. ¿Quién de nosotros- Los que seamos humanos. Los que seamos humanos, los que tengamos cerebro y corazón. Sobre todo en aquellos que la utilizan con mucha frecuencia, tienen una intencionalidad que es manipular su entorno, ¿sí? Entonces, usted. el señor que llega tarde a la casa, borrachito, ¿sí? Que en vez de traer un pollo de paracaídas, Exacto, algo así. Llega con una carota y levanta la voz inmediatamente que llega para neutralizar cualquier tipo de reclamo. Y le funciona, y le funciona. Igual en el trabajo, igual en las relaciones de pareja, puede aplicar la intencionalidad de muchos de utilizar ataques de ira precisamente para neutralizar las consecuencias de sus acciones. muy bien, mire usted, mire usted. Ahora, ¿cómo podemos controlar la ira? Es decir, ¿qué podemos hacer para ser dueños de esa emoción? Ok. Para ser dueños de esa emoción, primero entender que somos seres humanos y que hace parte de nosotros.